pero no remedia el daño hecho por el pecado. Y en algunos casos únicamente el pecado se perdona cuando se restituye o se devuelve lo que se quitó. Pongamos el caso de un robo. Yo debo devolver lo que robé cuando se trata de una cantidad grande. No es lo mismo robarle a una persona rica que robarle a la señora que pide limosna en la puerta de la iglesia. Es distinto. A lo mejor robarle un peso a la señora que pide limosna es una cosa muy grave, y robarle un peso a cualquiera de nosotros no sería grave. Pero se tiene que devolver cuando es en cantidad grave. Hay que buscar la forma de que lo que yo robé tiene que salir de mí. Hablo con el sacerdote me va a decir, bueno, ya murió a quien le robé, bueno, entréguelo, vaya entregando a un asilo, a las obras de caridad, a Cáritas, lo que sea. Lo mismo pasa con la fama. Cuando se le quita la fama a alguien gratuitamente, y es en materia grave, que es uno de los pecados también graves que se hacen y que nadie los confiesa, ¿no? Hay que devolver la fama. Si no, el pecado, si es grave, no se perdona. ¿Y cómo se devuelve la fama? Y bueno, yo, si donde hablé mal, tengo que decir, mire, yo me equivoqué cuando dije fulano es tal cosa. Así que les pido que no lo tomen en cuenta y discúlpenme. ¿Por qué? Porque la confesión quita el pecado, pero no remedia los desórdenes que hemos hecho. Y son los desórdenes los que nosotros tenemos que pagar. Y mejor pagarlo acá, porque sabemos que acá concretamente es para nosotros. Cuando hacemos celebrar una misa por un difunto, ¿qué le pedimos a Dios? Le pedimos que el mérito que podemos tener nosotros por pura misericordia de Dios, por esa acción que hacemos, por la limosna que dejamos por la misa, por esa comunión, que se lo recompense a fulano de tal o fulano de tal. Renunciamos a que se nos pague, dirían, para decir algo, pero nosotros tampoco sabemos cómo maneja Dios la cosa, ¿no? Porque nosotros no somos dueños de Dios. Dios no tiene dueño, es de todos. Entonces, nosotros mientras vivimos, tenemos que tratar no solamente de que la confesión nos quite el pecado, sino remediar con la limosna. No quiero hablar del ayuno y de la oración, será para otra vez, pero sí de la limosna. Con la limosna, remediar nuestros pecados. Entonces la limosna, cualquier persona, en cualquier circunstancia de su vida, como una forma de atraer sobre él la mirada de Dios, está la limosna. La limosna por nuestros pecados, la limosna por los pecados de mi familia, la limosna por los pecados de mi comunidad, de mi hijo, de mi hija, de mi madre, de mi padre. La limosna para obtener favores de Dios, acompaño mi oración con limosna. La limosna porque quiero darle gracias a Dios porque tengo salud o tenía una enfermedad y estoy mejorando y el médico dio con el remedio y yo estoy bien. La Biblia está llena de citas. Yo no tendría ni tiempo ahora de leerle todas las citas que está en la Biblia sobre la importancia de la limosna. Jesús nos dirá, vendan sus bienes y hagan limosna y háganse un tesoro allá arriba donde nadie se lo roba y donde la polilla no la corroe, porque allí donde tengan el tesoro tendrán el corazón. Qué cosa cierta, ¿no? Allí donde yo tengo mi tesoro, allí tengo mi corazón. Si para mí el tesoro es el dinero, tendré el corazón en el dinero. Si para mí el tesoro es Dios, tendré el corazón en Dios. La Biblia dice en otra parte, la limosna cubre la multitud de los pecados. Dice en otra parte, así como el agua apaga el fuego, así la limosna apaga los pecados. Hagan limosna, dice, para ir
apagando los carbones encendidos. Y para que nos animemos a hacer limosna, la Biblia o Jesús nos dice: yo te daré 100 veces más. A nosotros nos cuesta muchísimo creer que Dios nos da 100 veces más. Por eso en otra parte dice la Biblia: pónganme a prueba para ver si cumplo o no cumplo lo que digo. A nosotros nos cuesta muchísimo. Cuando Jesús vio a la gente que entraba al templo de Jerusalén y echaba las monedas para que hiciera mucho ruido, en una especie de alcancía que era famosa, que se llamaba el gasofilacio, y que ahí la gente ponía puñado, entonces hacía ruido la plata y entonces todos se daban vuelta para mirar quién había puesto. Hasta que llegó una mujercita, tenía una sola monedita, la sacó y la tiró allá adentro y no hizo ruido. Y Jesús dijo: ¿vieron esa mujer? Esa puso más que todos, porque todos pusieron de lo que les sobraba. Ella puso de lo único que tenía para vivir. Nosotros no tenemos un concepto de la limosna. Si ustedes se ponen a pensar, cuando hacen un año de balance y se ponen a pensar lo que gastaron en comida, en la nafta, en el auto, en vestido, en peluquería, en revistas, en cine, en salir a cenar afuera, en las vacaciones, en las cosas que compraron, y pongan después la limosna y van a ver, les va a dar vergüenza, porque no hay un concepto de la limosna. La gente, nosotros muchas veces no creemos que Dios nos da 100 veces más. Nosotros tenemos, por lo menos el catecismo que estudié yo, decía que uno de los preceptos era contribuir al sostenimiento de la iglesia, al culto. Claro, por ahí hay una propaganda escrita por alguna mano negra, donde le van a decir que los curas cobran un sueldo, y que es mentira. Pero uno tampoco puede salir todos los días de mentira. Que el Estado gasta tanto en la iglesia, es cierto, porque paga a los profesores de los colegios católicos, porque le paga a los seminaristas, hay becas para los seminaristas. Y esto llega a una conclusión, que yo la palpo, yo recorriendo toda la diócesis, yo no sé si me falta algún pueblito muy chiquito de recorrer, pero en los 99,99 lo visité, lo miré, lo vi, hablé con el cura, y me quedo con la impresión de la pobreza en que viven en pueblos que son ricos. Las sectas, por ejemplo, contribuyen muchísimo al sostenimiento de su culto. Son pocos y hacen cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, mire, yo se lo digo de corazón, y se lo digo no para echar en cara a nadie, sino para que lo piensen. La diócesis de Río Cuarto tiene 58.000 kilómetros cuadrados y tiene 420.000 habitantes. Ustedes pónganle que de los 420.000 habitantes únicamente sean católicos 200.000. Son mucho más, 200.000. 200.000 personas, 200.000 cristianos, 200.000 católicos no pueden mantener 50 seminaristas. Y por eso el seminario de Río Cuarto se mantiene con las becas que da el gobierno y la plata que mandan los católicos alemanes, que una vez en el año los católicos alemanes para Navidad hacen la gran colecta para ayudarnos a nosotros. Si mañana hubiera un decreto del gobierno que dice por razones económicas se suspende la beca a los seminarios, nosotros pasado mañana tenemos que cerrar el seminario, porque el seminario cuesta 15 o 16.000 pesos mantenerlo.
Si hablamos de australes, para los que todavía no nos hemos acostumbrado, son 150 o 160 millones de australes por mes para mantener. Gracias al Estado y a los católicos alemanes. El aporte de alguna beca que hay, de alguna familia, es lo mínimo. No sé el tanto por ciento, no lo quise traer, porque creo que no es, que ustedes me creen lo mismo, aunque yo no le diga el tanto por ciento que pago. Eso es una falta que tenemos todos nosotros, una falta de conciencia de la limosna. Yo por ahí voy a los pueblos y les digo, bueno, ustedes mantienen al intendente, mantienen al secretario, mantienen a la ordenanza, mantienen al comisario, me tengo que llevar el padre porque no se muere de hambre. Lo veo a los pobres chicos lavarse la ropa, hacerse la comida, limpiar la casa, porque es imposible que puedan pagar a alguien que le haga ese trabajo. O los mismos movimientos nuestros, cuando exigen sacerdote, yo digo, ¿dónde vive y de qué vive? Yo podría hacer 2 parroquias más en Banda Norte. ¿Por qué no lo hago? Tengo sacerdote, gracias a Dios. Tenemos, como presbiterio tenemos sacerdote. ¿Y dónde vive? Abajo el puente. Es imposible que nosotros podamos no comprar, ni alquilar. Y Banda Norte debe tener 30 o 35.000 habitantes. Esto es un cuestionamiento nuestro, es un cuestionamiento de la Iglesia argentina. La mayoría de los sacerdotes tiene coche. Se los regaló Adveniat. Quienes no lo recibieron de Adveniat, lo recibieron de alguna persona, un amigo o sus familias que han podido hacérselo. El mismo coche que tiene el obispado es un regalo de una persona. Un regalo. De tal manera que nosotros, y acá no es necesario que haya 100 que pongan mucha plata. Es necesario que cada uno de nosotros pusiéramos algo cuando voy a misa, para mantener el culto, para mantener el seminario. El obispado se mantiene con lo que los sacerdotes tienen que mandar de las parroquias. Ellos tienen que mandar de su propio dinero, de lo que a ellos les corresponde, tienen que mandar un tanto por ciento. Hay algunos que trabajan en otra parte para poder mantener la parroquia. Porque la gente que va a la iglesia, que va a misa, el que lo llama a confesar, que se case. Y el sacerdote es la única persona que se hizo sacerdote para los otros, no tiene horario, no tiene sueldo, se lo puede buscar a cualquier hora, en cualquier momento. Está al servicio no de 10 personas, sino de 4.000, 3.000, 2.000, recorre kilómetros, a veces está solo. Todo eso creo que es una deuda muy grande que tiene la Iglesia del Río Cuarto. Yo le he pedido a todas las parroquias que hagan un consejo económico, que los fieles manejen la plata para que vean, para que lo toquen con las manos y lo palpen. Hay sacerdotes que son mantenidos económicamente por sus padres mientras están trabajando en la parroquia. A ustedes tal vez les parezca mentira todo esto. Yo lo palpo con mis manos todos los días. Por eso yo creo que es necesario tomar conciencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer una casa de ejercicio. Es una de las pocas diócesis que no tiene una casa de ejercicio. El día 2 de mayo vamos a poner la piedra fundamental en unos terrenos que nos regalaron en Achí. Esa casa de ejercicio, si cada uno tomáramos conciencia, la podemos hacer en un año. Y no poniendo... No, a lo mejor con 5 pesos que yo ponga por mes la hago.
sacando la cuenta de todos los cristianos que son. Hay que preguntarse, ¿yo hago limosna o no hago limosna? ¿Yo mantengo mi culto o no mantengo mi culto? Vamos a suponer que ustedes me dirán que el padre aquel, que roba, ese es un problema del padre, ¿no? A mí, yo no estoy justificado de hacer limosna, aunque a la persona que le haga limosna lleve una mala vida. Dos cosas malas nunca han hecho una buena. Si ese hace un mal y yo hago otro mal en donde da limosna, son dos cosas malas, pero no dos cosas malas en una buena. La limosna cubre la multitud de los pecados. Y que tu mano derecha, dice Jesús, no sepa lo que hizo tu izquierda. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. La limosna como una expresión de que Dios me perdone las injusticias que he hecho. Con la limosna como para que Dios me ayude en la vida, me dé una buena muerte. La limosna para poder tener más. A veces hay algunos sacerdotes que me dicen, cuando voy, estábamos re mal, che, hoy día no sabemos qué íbamos a comer. Entonces agarramos, vaciamos la heladera con lo que teníamos y Dios es tan generoso que vino una señora y la llenó. Eso lo escucho casi siempre. Entonces yo le digo, viste que Dios da 100 veces más. Yo le dejo esta inquietud porque es un problema de la iglesia en Argentina, pero es un problema de la iglesia del Río Cuarto. Acá estamos acostumbrados a pedirle a Alemania. Estamos acostumbrados a agarrar una o dos personas que pueden tener mucho dinero y agarrar siempre lo mismo. Queremos mantener a la iglesia y el templo y las obras vendiendo pastelitos. ¿A dónde vamos a vender pastelitos? ¿A dónde? Vamos a levantar un templo vendiendo pastelitos. Cualquier cosa, menos decir, yo soy cristiano, yo gano tanto por mes y yo bajo ningún concepto me puedo quedar con lo que gano. Bajo ningún concepto delante de Dios, porque no es mío. Lo he ganado porque Dios me ha dado posibilidad, no es mío. Yo le diría aquella primera palabra que dije al principio, que dice Dios, pónganme a prueba. Yo les diría que cuando quieren que la oración la acompañe con limosna, cuando se confiesen, hagan también después por su cuenta una limosna. No tengan miedo. Si alguno de ustedes, lo digo delante de Dios, si alguno de ustedes o cualquier persona en la diócesis Río Cuarto se queda pobre por hacer limosna, yo me comprometo a resarcirle todo lo que dio. Si a alguna persona Dios no le cumple lo que dice, yo me comprometo a resarcirle lo que Dios no le dio. Nosotros podríamos hacer milagros. Y la obra de la evangelización se resiente, porque lamentablemente para evangelizar también hace falta el dinero. Y a veces no podemos hacer nada, absolutamente nada. Y a veces yo tengo que acudir en ayuda de aquel o de aquel otro, porque sé que le está faltando. Ellos no dicen nunca nada. Están hechos para hacerse fuertes, callarse la boca, agachar la cabeza, porque es muy feo tener que pedir. Es muy feo tomar conciencia el sacerdote de que a pesar de todo lo que hace, tiene que vivir de la limosna de la gente. Es muy feo. Yo les digo que es feísimo. Por algo Jesús
repetía permanentemente, siempre es mejor dar que recibir. Agradezcan a Dios que pueden dar. Agradezcanle a Dios que no tienen que golpear puertas por un remedio, por una comida o por una ropa. Agradezcanselo. Pero, no lo provoquen a Dios. Y no tengan miedo. Dice Jesús, si yo cuido los pájaros del cielo, si yo visto las flores con una hermosura que ninguna persona en la vida pudo vestirse, ¿acaso no me ocuparé de ustedes? Esa es nuestra confianza nuestra del sacerdote. Esa es la confianza que nos hace a veces rogar a último momento porque no sabemos cómo hacer. Y Dios siempre nos viene en ayuda. Yo tengo 38, 39 sacerdotes, pasado muchas muy difíciles. A veces casi ni tuve para comer, pero nunca me faltó nada. Al límite ahí, ¿no? A no poder comprar los cordones, los zapatos, por ejemplo, pero nunca me faltó nada. Tomen conciencia de esto. Yo les pido disculpas si hablo de estas cosas. Yo le voy a pedir a los curas, cuando le dije, hablen de esto, y dice, habla primero vos, me dice, porque sufren a veces. Y las veces que he hablado así en alguna otra oportunidad, me han dicho, nosotros esto no lo sabíamos. Yo creo que la culpa es nuestra, porque a nadie le gusta hablar de esto. Yo le dejo este pensamiento, que cada uno en su corazón piense y vea qué hizo o qué puede hacer para mantener su iglesia, su seminario, su casa de ejercicio, su sacerdote, sea bueno, sea malo, como sea, pero es su sacerdote. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado estas noches, la presencia de ustedes. Le agradezco muchísimo también la paciencia. Y bueno, si alguna palabra por allí ha sido un poco más fuerte, yo pido disculpas porque a veces es un poco mi carácter, mi forma de ser. Aunque hace mucho que siempre pido a Dios que me dé la gracia de no ofender a nadie, ni siquiera con un pensamiento. Así que por ahí las palabras pueden ser fuertes porque uno, claro, está hecho de un carácter más fuerte, pero nunca llevan segundas intenciones, sino enseñar y hacer conocer la doctrina de Cristo y enseñarle a la gente que confíe más en Dios que en sus propias cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno se muera, se va a llevar lo que dio y tiene que dejar lo que se quedó. Muchas gracias. El camino de la cruz, camino del amor. Meditaciones cuaresmales, dirigidas por Monseñor Artemio Staffolani, con motivo del advenimiento de Pascuas. Queridos hermanos, anoche reflexionamos en voz alta para ustedes y para mí y recordamos el bautismo, cómo nos hicimos hijos de Dios, cómo podíamos decirle legítimamente a Dios Padre, cómo quedamos incorporados a Cristo, injertados en Cristo, dice la Biblia, cómo se nos borró el pecado con que habíamos nacido, el pecado de origen de Adán y Eva, y cómo Dios nos había dado la fe, y la fe quedó depositada en nosotros como si fuera una semillita, esperando que la gente que nos rodeara, el papá y la mamá, y la garantía que pusieron, que se llamaron los padrinos, tenían que ayudar a que esa planta no muriera. Hay una institución dentro
de la iglesia muy importante, que jamás ha sido cuestionada, y es la parroquia. El Papa Juan Pablo II, creo que es él, define la parroquia cuando dice, es una familia de familias. Uno se pregunta, ustedes se lo habrán preguntado muchas veces, ¿qué pasó al otro día que Jesús resucitó, se fue, vino el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se armó todo esto? Por supuesto que guiado por el Espíritu Santo. La primera parroquia, o la primera comunidad, o la primera iglesia, en el sentido de iglesia de reunión, de asamblea, no en el sentido de templo, en el sentido de reunión, la primera iglesia fue doméstica, fue la familia. En un hogar se reunían 3, 4, 5 familias, y el apóstol enseñaba la doctrina de Jesucristo. Estaban iluminados por el Espíritu Santo, ya habían recibido el Espíritu Santo, habían sido consagrados sacerdotes. Recibían, explicaban, enseñaban, luego consagraban el pan y comulgaban. Fue creciendo eso y los apóstoles imponían las manos, como Jesús le había dicho, imponían las manos sobre aquellos que eran llamados por Dios, a veces con signos muy visibles que Dios elegía, y los transformaban en obispos, en sacerdotes, para que hicieran lo mismo que estaban haciendo ellos. Tenían muy bien claro los apóstoles que Jesús le había dicho, vayan, instruyan y bauticen. Vayan, instruyan y bauticen. No al revés. Vayan, instruyan y bauticen. Vinieron las persecuciones. Entonces, eso sucede como en los días de viento, cuando el viento desparrama la semilla del cardo ruso y se llena todo un campo. Así también, la persecución hizo que los cristianos dispararan pueblos por pueblo y se fueron escondiendo, pero en lugar de quedarse callados, iban extendiendo el mensaje de Jesús, y así se fue multiplicando. Después fueron perseguidos, bueno, siempre fueron perseguidos. La iglesia desde que nace hasta hoy es perseguida. A veces muy fuertemente, a veces solapadamente, pero siempre, siempre, siempre tiene que ser perseguida. Si a mí me persiguieron, también los perseguirán a ustedes. Si a mí me odiaron, también los van a odiar a ustedes. ¿Y esto por qué? Porque todos los días es necesario que haya un testimonio de un amor muy grande a Cristo, porque todos los días hay un testimonio de un odio muy grande a Dios. A veces es muy solapadamente. Hoy día me decía un sacerdote de mi diócesis, padre, dice, mirá, no puedo ir más al colegio de clase porque me han prohibido dar religión. Bueno, no sé, tengo que averiguar. Es decir, se puede hablar de cualquier cosa en el colegio, menos de Dios. Porque si se habla de Dios, bueno, al chico hay que dejarlo solo, que le